En este nuevo videotaller hablaremos de una de las cosas que más disfrutan los escritores, la creación de personajes. En torno a este tema se han escrito infinidades de páginas, pero casi todas confluyen en la misma pregunta. ¿Es el personaje de ficción una máscara del autor? Vamos a la antigua Grecia, donde nació la palabra personaje. Inicialmente se usaba como un diminutivo de persona para referirse a la máscara utilizada en el teatro y así distanciar la persona, es decir, el actor, del personaje. Por aquella época, el poeta era considerado un mensajero de los dioses, pues tenía la capacidad de representar sus historias y describir sus rasgos físicos, morales e intelectuales, haciendo uso de un lenguaje poético. En nuestro tiempo existen infinitas maneras de representar los personajes. Las máscaras ya no son relevantes para diferenciar al personaje del actor, pues somos conscientes de la complejidad humana y de la necesidad que tenemos de la ficción para entendernos mejor. Desde la psicología y la filosofía, diversos estudios han buscado en las representaciones de los personajes de ficción las motivaciones ocultas de nuestras más profundas luchas existenciales, entre las que se debaten eternos dilemas como la lucha entre el bien y el mal, la búsqueda de la justicia, el amor, la libertad, la felicidad, el padecimiento de la tristeza y el entendimiento de la muerte. Si bien somos conscientes del abismo que separa la realidad de los universos ficcionales, es muy común ver cómo la realidad y la ficción se entrelazan a tal punto que no alcanzamos a discernir el límite entre lo real y lo ficticio. Quizás esto se deba al nivel de empatía e identificación que desarrollamos con los personajes, permitiendo sentirlos más cercanos, a veces a tal punto que la percepción que tenemos de su existencia puede resultar más real que la de nuestros propios vecinos. Sobre la idea del realismo de los personajes y sus universos, Borges decía lo siguiente: es común alabar la difusión del Quijote y Sancho. Se dice que son tipos universales y que si mañana un incendio consumiera todas las bibliotecas y no quedara un solo ejemplar del Quijote, el escudero y el hidalgo continuarían su camino y su diálogo en la memoria general de los hombres. Existen personajes que se nos quedan grabados en la piel, otros nos sirven para sacar el dolor o el miedo, o para transformarlo o entenderlo. Gracias a un personaje creamos empatía con los demás, con sus opiniones y su forma de expresarse. Pero, ¿cómo llegan estos personajes de ficción a penetrar en la realidad de las personas? Según Fernando Sánchez Alonso, esta ilusión de realidad descansa en el hecho de que en la vida diaria solo conocemos a nuestros semejantes por lo que hacen o dicen, esto es, por signos exteriores. De ellos ignoramos lo que piensan en realidad, desconocemos por qué actúan de esta forma o de aquella, por qué ante un estímulo reaccionan de un modo que nosotros consideramos desproporcionado o viceversa. Es decir, los conocemos aproximadamente y por tanto imperfectamente. Sin embargo, el novelista, si lo desea, puede acceder a la conciencia del personaje y revelarnos sus pensamientos, sus pasiones, sus anhelos. De este modo, el personaje es susceptible de ser comprendido en su totalidad, tanto en su aspecto externo como en el interno. Esta es la razón por la cual aparece mejor perfilado que nuestros amigos y conocidos. Entonces, a partir de todo lo dicho, ¿cómo construye un personaje? A la hora de construir un personaje, el primer recurso es la descripción. Esta puede ser prosopografía, los rasgos físicos de la persona, epopeya, sus rasgos psicológicos o morales, retrato, la descripción combinada de prosopografía y epopeya, y caricatura, la descripción en la que se acentúan los rasgos físicos y morales de la persona, haciendo hincapié en sus defectos. Para esto, muchos aconsejan la elaboración de las fichas de personajes. Estas nos pueden servir de guía a la hora de dar coherencia a las acciones y reacciones del personaje.
Pero el verdadero desafío para el escritor consiste en llevar al papel esos perfiles, dotarlos de vida, de humanidad y credibilidad. Para esto no basta con describir las características de los personajes. Estas solo serán creíbles a la luz de las acciones. Por acciones de los personajes entendemos todo lo que hacen o les sucede. Usualmente se enmarcan en secuencias de acciones. Por ejemplo, se introduce la historia, se complica o se crea un nudo. Sigue con el desarrollo y luego un desenlace. Casi siempre las motivaciones de los personajes para crear las acciones giran en torno al nudo, por lo que se le considera el motor de la estructura narrativa. Acción y personaje son dos elementos que se relacionan orgánicamente para sostener la trama y focalizar el tema. Lo que veremos a continuación es un ejemplo de ello. El drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el 10º piso y a medida que caía iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad, cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común, de modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle, había cambiado por completo su concepción del mundo y había llegado a la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena de ser vivida. Las imágenes anteriores nos ayudarán a reconocer algunos personajes que vimos a través de las ventanas, al parecer muy cotidianos e inmersos en sus acciones. La tarea de cada uno consiste en elegir uno o varios de estos personajes y desarrollar con ellos una historia a partir de las acciones en las que estaban inmersos.